Bueno amigos, con este tema me gusta mucho. Iniciamos nuestro programa de hoy, de la tarde, de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Eran Jorge Celedón y Alquilados, y de verdad que suena muy bien para iniciar este programa. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160M Radio San José de Cúcuta. Con mucho amor y mucho cariño les llevamos noticias, comentarios, entrevistas, música, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, en ese dial, en el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y historias muchas. Venezolanos llegaron al puente Simón Bolívar y le dijeron que el paso es solo humanitario. La frontera no está abierta, como se ha publicado en varios medios de comunicación. La frontera no está abierta, la frontera todavía tiene sus bloqueos. Las autoridades de ambos lados establecen sus normas, pero hasta que estas normas no se coordinen, evidentemente no habrá paso. Entonces, alentados por la noticia publicada en varios medios de comunicación de que la frontera se había abierto, mucha gente llegó hasta San Antonio y allí se encontró con la ruda verdad. Si querían pasar a Colombia tenían que hacerlo por trocha. Por el puente todavía hay sus límites, solamente estudiantes y casos de enfermedades. Esas son las restricciones, y en un momento determinado, Alan y audiencia, es el hecho de la terminología. Cuando se dice abierto, pues que está dando un espectro bastante amplio. Sí, la gente se la comió, la gente se la creyó, porque ese es el titular que quería el gobierno de facto proyectar. De hecho, fue lo que dijo Maduro. De hecho, fue lo que dijo Delcy Rodríguez. A partir de mañana se inicia el intercambio comercial. Pero sabemos que hay que dar muchos pasos, algunos más grandes que otros, para poder cumplir con esta meta ansiada por la comunidad de la frontera. Y hablando de Delcy Rodríguez, forzaron las puertas del aula magna para que Delcy realizara un recorrido. Pues en el día de hoy, los miembros de la comisión presidencial que lleva a cabo las reparaciones del centro de la UCB forzaron en horas de la tarde del día lunes las puertas para ingresar al aula magna, con el fin de que la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, pues realizara un recorrido. José Romero, secretario de Cultura de la FACU y la UCB, dijo al Nacional que Dulce Medina, arquitecta designada para realizar los trabajos en la ciudad universitaria, pues contactó a la Dirección de Cultura para solicitar el acceso al aula magna. La directora de Cultura, Trina Medina, quien se encuentra en reposo debido a que está contagiada de COVID-19, le indicó que los representantes de la comisión, que los trabajadores no estaban en el lugar porque ya había culminado la jornada laboral. Además, la persona que tiene llaves del aula magna estaba atendiendo la emergencia de un familiar en el Hospital Vargas. Esto fue lo que informó el consejero universitario de la UCB, Jesús Mendoza Morales. Y ante esta negativa, la Dirección de Cultura, la arquitecta, indicó que procederían a romper una de las puertas del aula magna para acceder. También amenazaron a los trabajadores de la UCB con buscarlos donde estuviesen para, si no les permitían esa entrada al aula. Es lamentable la situación, cómo se sigue utilizando la fuerza, siendo arbitrarios, queriendo hacer su propia voluntad. Sí, esa es la palabra, arbitrariedad, porque hay un principio, una ley orgánica que habla de la autonomía universitaria. Y aún siendo la vicepresidenta del régimen, ella tenía que hablar directamente con las autoridades de la UCB, anticipar su visita, y estas autoridades no creo que le hubiesen negado el paso, sino que simple y llanamente hay que hacer una serie de formalismos, pero esta gente no respeta los formalismos, no respeta el orden jerárquico, no respeta la institucionalidad. Han arrasado y han convertido a Venezuela como si fuera una finca propiedad de ellos, un hato propiedad de ellos,
y hacen lo que les da la gana violando la ley. Esto es una violación de la ley. Total. Están violando la autonomía universitaria. Pero, ¿quién le pone reparo a Delcy Rodríguez envalentonada? ¿Quién le pone freno a ella? Claro, y con una actitud agresiva y violenta se metieron. Ahora, es responsabilidad de estas personas haber hecho la anticipación de su visita. Mira, voy mañana en la noche y me pueden recibir. Vamos a organizar todo para que no haya ningún problema. Les costaba mucho eso. Sino sí. Que se les prendió. ¿Sabe por qué le cuesta? Porque los niveles de educación se les perdieron. Claro, o sea, cuidado y no pueden hacer esa situación. Cuidado, las autoridades universitarias no la dejan entrar. Es cuestiones de cumplir con respeto, pero esta gente no tiene respeto definitivamente por nada que no sea institucional. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy continuamos con un tema de la vida, de la historia afrodescendiente. Hoy tenemos a una joven que nos va a versar el tema histórico de las rochelas coloniales, es decir, los asentamientos afrodescendientes en Barranca, municipio de La Guajira. Bienvenida al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Grayley. Muchas gracias. Muchas gracias a Siempre Venezuela por esta oportunidad de mostrarle al mundo la problemática latente que estamos viviendo, los asentamientos del municipio de Barrancas. Coméntame la historia, cuál es el principal problema crítico de emergencia que tiene las comunidades en Roche. Bueno, la principal problemática que estamos viviendo, más que todo, es las mujeres que estamos sin hacer nada. Antes las mujeres eran productivas, vivían económicamente de la agricultura, de la cría de chivo, de gallinas, y en el momento estamos en los asentamientos sin hacer nada, solamente en los quehaceres del hogar sin remuneración alguna. ¿Qué profesión tienes tú? Soy trabajadora social y en estos momentos estoy laborando como psicosocial en una corporación. Grayley, para el programa Siempre Venezuela y para todo el mundo, cuenta la historia de Roche, cuando eran las rochelas, el antes, el intermedio y ahora. Bueno, según lo que me contaban mis abuelos, mis familiares, antes la vida en Roche era muy bonita, no existía minería, todos vivíamos de la pesca, la caza, la cría de animales, de la agricultura, uno mismo cosechaba lo que se iba a comer. Durante la llegada de la mina todo cambió. Cambió también lo social, ya que mucho antes las familias compartían. Cada familia, si de pronto uno mataba el chivo, el otro tenía la yuca y se compartía. Después que llegó la minería, todo esto se ha acabado, ya que se ha perdido, se ha rompido también la mística de trabajo. El tejido social también. El tejido social se ha perdido mucho, ya que las familias están dispersas, tuvieron que irse por culpa de la minería, buscar otros rumbos para otras ciudades. En estos momentos ya los que quedamos y decidimos asentarnos en un nuevo lugar, estamos a la deriva, sin nada que hacer. La mayoría de las mujeres estamos ahí en la casa sin hacer nada, solamente en los quehaceres del hogar. No hay espacio para poder producir, no hay espacio para poder cultivar y criar los animales, que eran las actividades que se realizaban antes en los sitios origen. Entonces toda esta pérdida ha tenido
mucho que ver la minería, porque todo a raíz de la llegada de la minería se ha perdido todo este tejido que se venía construyendo en las comunidades. ¿Qué beneficios les ha otorgado a ustedes la empresa minera Cerrejón en Roche? Ninguno. Hasta el momento ningún beneficio, ya que todos los compromisos que se adquirió en la negociación de venirnos para acá, ninguna se ha cumplido. Todos los compromisos están ahí, estamos luchando para poder que ellos nos cumplan lo que nos han prometido. Hasta el momento la minería tiene a las comunidades abandonadas, ahí tiradas, nos echaron ahí a ese sitio donde estamos y hasta el momento no hemos tenido respuesta de la mina. ¿Tienen placa huella en las vías rurales? ¿Tienen servicio eléctrico? ¿Tienen acueducto con agua potable? No, no tenemos agua potable. En el momento, por gestión de la comunidad, se hizo unos acuerdos y se logró obtener el agua vía carrotanques. No hay pavimentación y también la luz es deficiente, es muy deficiente. Se han quemado varias casas, se han quemado varios electrodomésticos porque la luz es bastante ineficiente. Grely, tú nos ibas a comentar algo muy importante para este fin de semana. Sí, invitarlos a un conversatorio que tenemos este fin de semana 9 y 10 de octubre, un conversatorio sobre mujeres afectadas por la minería. Entonces vamos a realizar este conversatorio para mostrarle al mundo toda esta problemática que tenemos como mujeres afrodescendientes. ¿Cuántas mujeres van a estar ese día? Son 3 mujeres encargadas del conversatorio, mujeres de cada comunidad, Patilla, Chancleta y Roche, y van a haber invitadas también de la misma comunidad para que conozcan y podamos mostrar toda esta problemática. ¿Qué le exigen ustedes a la empresa minera Cerrejón? Que nos cumpla con todo lo pactado en los acuerdos para poder ser una comunidad autosostenible. Grely, me estás comentando que quieres decirle algo a la empresa Cerrejón. Sí, la empresa Cerrejón que cumpla con todos los compromisos pactados, que ya estamos cansados de tantas mentiras, que cumplan con todo lo pactado y podamos, y que se sepa la verdad, que no estamos viviendo como el mundo cree, que aquí en las comunidades reasentadas estamos pasando mucho trabajo. Grely, y con el caso de los migrantes venezolanos en el asentamiento afrodescendiente de Roche, hay varios venezolanos, ¿verdad? Sí, han llegado varios venezolanos ahí en las comunidades, refugiándose, buscando dónde de pronto rehacer sus nuevas vidas con sus miembros de las familias. Y no han obtenido absolutamente nada. No, sí, de parte de la empresa ni de parte del gobierno, si a los miembros de la comunidad no los ayudan, mucho menos a los migrantes. Bueno, Grely, gracias por estar en el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí y mostrarle al mundo toda esta problemática que tenemos. También invitarlos este 9 y 10 de octubre en el conversatorio de mujeres afectadas por la minería. Bueno, señores, una joven emprendedora, afrodescendiente, de La Rochela, de la comunidad de Roche, una comunidad con más de 400 años, hoy día olvidada por las diferentes organizaciones internacionales y por supuesto por la empresa minera Cerrejón. Nos da a entrever bastantes situaciones de lo que están pasando tanto ellos naturales de Barranca como los migrantes venezolanos
que no tienen el apoyo de la empresa minera, que no aporta absolutamente nada, y ese acuerdo que tiene más de 10 años, es decir, una década, no se ha cumplido. Señores, nos despedimos, será hasta mañana. Carlos Ucate y el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, seguimos acá en Siempre Venezuela, después de ese reporte. Fíjate que las comunidades afrodescendientes también se encuentran en situación difícil, pero en sus comunidades han acogido migración venezolana. Este es un proceso de integración desde abajo, desde la pobreza. Es más fácil integrar y eso es lo que ha demostrado la gente que tiene más necesidades, ha aceptado con mayor facilidad al migrante. Una situación de verdad bastante interesante para analizar. Bueno, y conocimos declaraciones del gobierno de Venezuela, quien a través de sus representantes ha señalado que el intercambio comercial no se va a realizar a través del puente Simón Bolívar, sino se va a hacer a través del puente de Ureña. Ese puente que todavía tiene los famosos estos equipos que se tienen ahí colocados bloqueando el paso, estos containers que no dejan transcurrir normalmente el paso por el puente. Allí donde están todavía los containers es que por ahí va a pasar. Entonces no, era mentira que se iba a reiniciar la operación comercial con Colombia en el puente Simón Bolívar. Entonces uno no entiende, son tan erráticos y tan contradictorios en sus cosas que definitivamente pues uno le pierde mucho la credibilidad. Entonces, bueno, ya confirmado, el intercambio comercial se va a hacer a través del puente Francisco de Paula Santander. Ahora, allá tienen que retirar los contenedores, hacer todo este procedimiento que se hizo en el puente Simón Bolívar. ¿Para qué va a quedar el puente Simón Bolívar? Según las primeras estimaciones de cambio, el puente Simón Bolívar quedaría en una fase previa para paso peatonal y una fase de posterior y 2022 para el paso de vehículos comerciales y vehículos particulares, pero la carga va por el puente Simón Bolívar. Esto es lo que han dicho. Vamos a ver si mantienen la palabra o no la cambian, pero yo soy de los que insisto. A él se lo mueven. ¿Para qué tienen el puente de Tienditas, que está muchísimo mejor acondicionado que los Simón Bolívar y el de Ureña? El puente de Tienditas, mira, un puente que contradictoriamente su nombre es Puente Integración. Que de integración no tiene absolutamente nada. No tiene nada, no ha hecho nada para la integración. Entonces, pero es un puente nuevo, hay las estructuras, la infraestructura necesaria para el desarrollo de las operaciones comerciales. Utilicen el de Tienditas y reparen el de Ureña y reparen el Simón Bolívar mientras tanto. Ese es el mejor consejo. Ay, es que ese es un mundo de locos, un mundo de fantasía y nunca se va a entender qué realmente es lo que está buscando este gobierno de facto. No, definitivamente. Anuncia con pompos y platillos que se va a reanudar la actividad de intercambio comercial por un puente que nunca van a usar para el intercambio comercial. Qué tristeza. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, este extraordinario tema presentado a esta hora, Sin saber qué me espera, de Diomedes Díaz. Con ese tema iniciamos la segunda media hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y lo iniciamos así. Con ese sí. Con ese sin me espera, y eso es lo que estaba esperando el pueblo venezolano. Esperando que se reabriera una frontera con unos titulares, como bien lo venías denotando en el segmento anterior, donde el gobierno le da, tira unas esperanzas al pueblo para que vengan y pasen la frontera, pero cuando llegan ahí se encuentran con que no existe la verdadera realidad, y se encuentra con eso, con esa realidad, que no existen garantías, que no existe la posibilidad de pasar. Bueno, fíjate que parte del show es la invitación que están haciendo empresarios de Colombia para que se reúnan en San Cristóbal. Empresarios de Colombia, empresarios de Venezuela, para que se reúnan en San Cristóbal. Esto forma parte de esta estrategia electoral que quiere vender a un candidato gerente
cuando ya hemos conocido de otros candidatos gerentes que llegaron a la gobernación y lo menos que hicieron fue gerenciar. Así se presenta en la parte política. Así es toda una manipulación. Pero en todo caso, pues bien, chévere, que se reactive la economía real, no la economía ficticia, no la economía de el ñemeo, del buscar ahí el negocito. Esa es la economía que no queremos. La economía que queremos es la real, la de empresarios sólidos, con tiempo y con ganas de invertir. Eso es lo que espera Venezuela. Vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos meses. Y en otro orden noticioso, Colombia pues está dispuesta a reabrir sus servicios consulares en Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el día de hoy que está dispuesto a reabrir los servicios consulares en Venezuela que estaban suspendidos a partir del año 2019 cuando Nicolás Maduro expulsó a los diplomáticos colombianos y solo si existen estas condiciones de seguridad. Estamos abiertos a que si hay unas muy buenas condiciones y si hay las garantías donde se puedan restablecer los servicios consulares, pero obviamente sobre la premisa de que si existan todas, que sí puedan existir todas esas garantías en materia de seguridad. Es lo que ha venido dando en declaraciones a diferentes periodistas. También Duque ha asegurado que a nadie le puede extrañar esta decisión porque su país siempre ha tenido una actitud totalmente amigable con los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, también advirtió que su gobierno no dejará en ningún momento de denunciar los diferentes atropellos que ha venido cometiendo la dictadura y la convivencia que ha tenido esa dictadura con los diferentes grupos irregulares terroristas colombianos. Nosotros hemos tenido servicios consulares de manera permanente para Venezuela hasta que nuestros cónsules fueron expulsados por parte de esta dictadura. Esto es lo que ha expresado el presidente de Colombia, Iván Duque. Asimismo, también aclaró que la reapertura de estos servicios no tiene que ver con qué tipo de gobernantes hay. Se trata de garantizar la atención a todos los ciudadanos. Bueno, y a través de un comunicado, Carmen Elisa Hernández, es presidenta de la Junta Directiva de Monómeros de Venezuela, pues señaló, entre otros aspectos, que su logro fundamental en la gestión fue haber impulsado un nuevo modelo de gobernanza que incluyó la modernización de los estatutos sociales de la empresa, para lo cual nunca encontramos voluntad política del accionista. Publicación del informe de sostenibilidad, construcción de matriz de riesgo de negocio, plan de negocio, estructura interna y consolidación de procesos de sostenibilidad basada en la reputación. Hernández explicó que entre sus funciones como presidenta de la Junta Directiva de Monómeros no fue la de operar la empresa. Ojo, esto de verdad que me sorprende. Una presidenta que no tenía la función de operar la empresa. O sea, había un gerente general. Entonces, era el gerente general el que manejaba realmente la empresa. Pues allí hay que ver. Mis responsabilidades eran las que son propias de cualquier junta directiva, definir los lineamientos estratégicos. En cuanto a las afirmaciones del embajador de Venezuela ante Colombia, Humberto Calderón Berti, sobre que la causa principal de los problemas que actualmente enfrenta Monómeros ha sido la politización excesiva en la conducción de la empresa, aseguró que es parcialmente cierto, pero la realidad es mucho más compleja. En la situación de la crisis de hoy concurren diferentes problemas históricos, el aumento desbordado del costo de las materias primas y muchos otros, a los que viene a sumarse el creciente deterioro reputacional de Monómeros, producto de las dificultades derivadas de su contexto corporativo y comercial por su relación con el régimen. Era una carga muy pesada seguir perteneciendo al chavismo. De alguna manera la administración Guaidó liberó a la empresa de esta carga, pero en un proceso que obviamente es bastante complejo porque la empresa estaba quebrada. En pocas palabras, niega también que la empresa haya recibido línea política de Juan Guaidó o Leopoldo López sobre las decisiones que se tuvieron que tomar allí. Bueno, es parte de la declaración de Carmen Elisa Hernández, expresidenta de Monómeros de Venezuela, quien varios días después de su renuncia publica un comunicado aclarando su posición sobre la empresa. Y el candidato de la coalición independiente del municipio Carrizal, Ricardo Brice, acudió el día de hoy al Consejo Nacional Electoral para denunciar lo que calificó como una migración fraudulenta
de 3.700 electores que ejercían hasta ahora su derecho al voto en el casco central de esta entidad, reubicándolos en el colegio Juan Miguel Rugeles en La Ladera. Pues hay que tomar los diferentes correctivos y que sean unos correctivos necesarios para que se facilite esta participación. Corregir todo esto, sin duda alguna, pues no genera confianza en el elector. Por eso hemos acudido al Poder Electoral, donde pues nos han atendido y comprometido a atender esta situación. Esto es lo que ha asegurado el abanderado del lápiz, Centrados Puentes y otras organizaciones ante esta situación. El escrito fue consignado ante el despacho del rector suplente del ente comisional, Conrado Pérez. Tras la entrega del documento, pues el dirigente político y empresario insistió en su llamado a todos los vecinos de Carrizal a ser garantes en la defensa del voto. Bueno, y varias jugadoras de la selección Vinotinto denunciaron al entrenador Kenneth Extremecta por acoso sexual. El entrenador del equipo de Venezuela fue acusado por varias jugadoras de la selección, las cuales consiguieron grandes triunfos cuando militaban en la categoría de la sub-17, y han denunciado a este señor, al panameño Kenneth Extremecta, como acosador sexual. Habrá que ver hasta dónde llegan estas denuncias. Esto ocurrió también aquí en Colombia, ¿no? Sí. Con el entrenador del equipo femenino. Pero también ahora las venezolanas que han sido una generación brillante del fútbol, están denunciando a quien fuera su entrenador durante varios años. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy con una cabimera de la costa oriental del lago. Se trata de Mariela Zavala. Nos va a versar el tema del tiempo, por qué salió de Venezuela y su situación actual. Bienvenida al programa Siempre Venezuela, Mariela. Bienvenida, gracias. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tengo ya 4 años aquí. Salí de mi país buscando algo en que ayudar mejor a los míos. Trabajé 33 años con la gobernación del Zulia y todavía es fecha que no me han dado mi jubilación, no le he podido gozar, eso está ahí estancado y sabe el gobierno de Venezuela que no sirve. Bueno, aquí lo poco que he conseguido es trabajar diariamente y si te digo, he tenido ayuda, no he tenido ayuda en decirte, ay, no, el gobierno me dio, no. Porque, bueno, cosas que uno a veces, nosotros los migrantes, lo que llevamos muchos trompiezos en un país que no es de nosotros. Pero bueno, ahí vamos, le doy gracias a Colombia por haberme recibido en este país y ahí estoy luchando, esperando el plástico que nos ofrecieron para a ver qué mejor futuro conseguimos a partir de enero, si Dios quiere. Mariela, ¿te viniste con toda tu familia? Bueno, no. Me vine, estoy con una hija y 3 nietos. Esos son los que estamos, disculpa, 2 hijas. 2 hijas y 3 nietos. Y mi otra familia quedó en Venezuela. ¿Por qué saliste de Venezuela realmente? Bueno, porque mis hijas se vinieron y quise buscar algo, a ver si algo mejor para ayudar los que dejé en Venezuela, en mi casa, pero ha sido demasiado fuerte. Muy, muy fuerte, es lo que más te puedo decir. ¿Llegaste al departamento directo de La Guajira? Sí, exactamente. Porque la primera que se vino fue mi hija y después nos vinimos los otros que faltamos. Tú eres natural de Cabimas, ¿verdad? Sí, señor, así es. Soy natural de Cabimas. La tierra petrolera, ¿cómo está Cabimas actualmente? Bueno, me cuentan mis hijos que me quedaron allá 2, que están bastante golpeadas por la situación en que estamos. Se consiguen cosas, pronto no se consiguen, muy elevadas. Sabes que el país se dolarizó sin precio que el gobierno lo dolarizara y ahora con el nuevo cambio monetario, bueno, se pondrá peor, tal vez la inflación se lo va a comer. Es lo que más le puedo decir. ¿Dejaste tu casa, tus bienes allá? Todo, sí señor, allá los tengo. ¿Has recibido ayuda de la alcaldía de aquí del municipio? No, de la alcaldía no.
No, porque si te voy a decir, nunca le he tocado, porque no voy a andar con embuste. En verdad, no le he tocado y eso. Y de esos beneficios que dan, uno solo que recibí ahora en este año, que fue que casualidad me dio por anotarme y logré eso. Pero tengo entendido que eso se terminó. ¿Qué están laborando ahorita tus hijos, tus nietos aquí? Bueno, mi hija, una la tengo en el Valle. Se fue para el Valle, que fue por allá fue que consiguió. La otra se fue a Barranquilla porque se enfermó. Y usted sabe que cuando aquí uno se enferma, con quien esté trabajando lo desechan. Esa es la palabra que yo le he puesto, nos desechan. Y se vio la necesidad de irse, pues, porque el arriendo estaba ya harto y muy acumulado, y ella decía que había que buscar. Y tengo un nieto que está trabajando que polariza carros, vidrios de carros, las otros dos que los tengo en la casa, que sí hacen marañitas de vez en cuando, igual que yo. Yo trabajo por día cuando consigo. ¿Te ha costado trabajar aquí? Sí, bastante, porque siempre nos tienen... ¿sabes? Nosotros, aquí se han aprovechado mucho de nosotros. ¿De los migrantes? Claro que sí. Lo que a los colombianos le pagaban, a nosotros nos pagan en la tercera parte, porque no podemos decir embuste, que eso es así. Porque como nosotros tenemos necesidad, tenemos que aceptarla. Eso es lo que pasa aquí. ¿Y el horario de trabajo de cuánto a cuánto es? No, a veces yo he llegado de entrar a las 5 de la mañana, porque me gusta siempre todo tempranito. Y ya a las 1 de la tarde, 1:30, ya yo me voy, por lo menos con la señora que más he pegado aquí. Y eso, pero hay otras partes que he conseguido que he estado desde las 6 de la mañana y son las 5 de la tarde y todavía he estado allí. ¿Y más de 12 horas de trabajo? Sí, señor, a veces sí, para poder ganar un poquito más. Como a veces ha sido lo mismo que le he ganado a otro. Ese es el problema de nosotros. Mariela, ¿cómo ves la situación en Venezuela actualmente? Difícil, muy difícil. Por lo que me cuenta mi familia que está allá, mis hermanos, sobrinos, muy difícil. Todo es calamidades, demasiado fuerte. Eso no cambia así de un día a la mañana, eso es embuste. Estamos mal, estamos esperando, pidiéndole a Dios que nuestra Venezuela cambie, pero eso va a ser difícil que cambie tan rápido. Pasarán 20 años por lo media más pequeña. ¿Entiendes? Ya ahí no te puedo decir ya qué más. Y poquito que pueda, a veces cuando reunimos, le podemos pasar a la hija que tengo. Es algo, lo que compran es muy poco. Y a nosotros se nos hace aquí difícil por la situación en que estamos. Vi un apuro que tienes ahorita buscando una EPS. No, la bisnieta tiene EPS. Lo único que fuimos al hospital buscando el pediatra para que la vea, porque ya que ella tiene su seguro, pues no, resulta ser que no hay pediatra en el hospital. Nos hablan de que viniéramos aquí al clínico El Pilar y ahí lo hay, pero no más bien los puros lunes. Ahora tenemos que buscar una orden del hospital para que Confoguajira busque la cita o dé la orden para que podamos agarrar cita en otra clínica, pues en otro clínico. Y si no consigues eso, tienes que pagar algo privado, ¿verdad? Exactamente, pagarlo privado, particular. ¿Y cuánto sale la consulta particular? 90,000 pesos. Y no poder decir que lo vamos a hacer porque no tenemos. Eso es embuste. Que el nieto lo que trabaja no le da. Tendrá que dejar de comer para poderla pagar. ¿Qué es lo que más les ha costado a ustedes aquí en Colombia? Bueno, ¿qué más nos ha costado? Tantas cosas, ¿qué te puedo decir? Pagamos un arriendo, pagamos unos servicios, los mantenemos al día, ¿sabes? Siempre buscamos, ahí vamos, luchando, y para poder comer. Esas son cosas que no podemos decirte, que eso es una de las cosas que más nos apremia a los venezolanos. Dejamos todo lo que teníamos, las comunidades en nuestra Venezuela, y nos vinimos creyendo que podíamos conseguir mejor, pero no sabiendo que aquí veníamos a pagar todo. ¿Qué extrañas de tu país? ¿Qué extraño de mi país? Todo, todo. Le estoy pidiendo a Dios que me ayude para irme para mi casa, ya me quiero ir. Me quiero ir porque en verdad estoy cansada. Me quiero ir a mi casa. En mi casa tenía todas mis comodidades con muchos esfuerzos, pero los tuve. Mis cosas propias, no se las debo a nadie, que es lo bueno y lo importante. Pero ahí vamos,
¿Qué más te puedo decir, amigo? Bueno, gracias Mariela Zavala por esta entrevista, espero que te vaya muy bien. Dios te escuche, gracias a ti por la entrevista. Bueno, señores, estos son sin censura los casos de nuestros migrantes venezolanos. Carlos Ucategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, y nunca se deja de querer volver a su país. Esta señora, a pesar de todo lo que describió de la condición que vive Venezuela, especialmente de su Cabimas, quiere regresar. En algún momento regresará. Bueno, es el sentimiento que acompaña a todo migrante. Te comento que, y les comento también, que la denuncia de la selección, de las jugadoras de la selección de Venezuela de fútbol contra el ex entrenador Kenneth Ceremeta es muy dura, muy ruda. Lo que estoy leyendo acá, ese comunicado firmado por 24 jugadoras, entre ellas Deina Castellanos. O sea, que es decir, mucho. Bastante. Entre otras cosas, porque es muy largo la carta a la opinión pública. Dicen que desde el año 2013 hasta el 2017 surgieron numerosos incidentes alrededor de la figura del entrenador Ceremeta. Lo más común es el abuso físico y psicológico durante los entrenamientos. Muchas de nosotras seguimos con traumas y heridas mentales que nos acompañan hasta nuestro día. Aunque suene una locura, para nosotros era normal que nuestro entrenador opinara, comentara y nos preguntara sobre nuestra sexualidad e intimidad, aún siendo menores de edad. Es que ahora, desde el 2017, algunas ya son mayores de edad, pero en ese momento eran menores de edad. Muchas de estas situaciones eran apoyadas por algunos miembros del cuerpo técnico. Hoy entendemos que estas acciones tenían el fin de manipularnos y hacernos sentir culpables. Las jugadoras de la comunidad LGTBI eran constantemente cuestionadas por su orientación sexual y el acoso hacia nuestras jugadoras heterosexuales era constante. Existían amenazas y manipulaciones de decirle a los padres de las jugadoras sobre su orientación sexual si no tenían disciplina o rendían como deberían. Las insinuaciones sexuales eran tema del día a día, al igual que los comentarios hacia el atractivo físico de nuestras jugadoras. Bravo esto que están aquí señalando estas distinguidas jugadoras, porque ha sido la generación del fútbol venezolano más brillante en el fútbol femenino. Algunas de estas jugadoras que están haciendo la denuncia estaban ya en equipos profesionales en el mundo. Y 5 años después revienta esto. Es que lo más complicado ante esta situación y cuando son deportistas o cuando están en algún medio de arte o de cualquier otro tipo de situaciones donde los jóvenes se pueden estar desempeñando y realizando sus sueños, es que quienes están a cargo de ellos y quienes les están dando esa formación se creen con el derecho de vulnerarles a ellos, valga la redundancia, su derecho a estar en esos equipos. Entonces, si usted no accede a ciertas pretensiones que yo tengo, pues yo a usted le daño su carrera profesional. Claro. Ese es el amedrentamiento que le realizan para que pasen y sucedan estas cosas que están sucediendo. Bueno, fíjate, leyendo a continuación parte de la carta, de la comunicación pública hecha por las jugadoras. El año pasado, una de nuestras compañeras al fin confesó que había sido abusada sexualmente de los 14 años por el entrenador Kenneth Ceremeta. Este abuso duró hasta que fue despedido, o sea, durante 3 años la violó. Su cómplice en todo esto es Williams Pinto. Esto ha sido una noticia que para nosotras ha sido muy difícil de asimilar. El grado que muchas de nosotras nos sentimos culpables por haber estado tan cerca de todo esto y no haber hecho nada, dicen las propias muchachas. De verdad que esto es una bomba para el fútbol venezolano. Pero fíjate, lo mismo ocurrió aquí en Colombia. Lo mismo, es que ese es amedrantarla a ese deportista, a ese artista. Si usted habla, o sea, usted tiene que acceder a todos los abusos que yo quiera cometer contra usted. Si usted no se deja, si usted no permite que yo realice eso, pues yo me tiro su carrera, así de sencillo. Claro. Yo soy la persona preparada y educada para eso, entonces yo me siento con la autoridad de dañarle su vida. Y eso es lo que han hecho con el equipo de fútbol. Tú lo mencionas, el de Colombia, que fue denunciado también.
con estas niñas venezolanas y con muchos artistas también que se han venido denunciando. Entonces es destapar esas ollas podridas. Es que se esconden, esos monstruos se esconden detrás de esa corbata, detrás de ese traje y detrás de tener una carrera y una profesión. Increíble esto. Bueno, mañana prepárense, viene una andanada de titulares de prensa con esta información. Las 24 mejores jugadoras de fútbol de Venezuela, muchas de ellas actualmente profesionales, denuncian a su entrenador de la selección nacional de los años 2014 a 2017. Y así con esta nota en Siempre Venezuela, siempre queremos agradecer la participación de Radio Delfín en esta primera hora, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui en Radio Delfín, al Control Master Robinson Cárdenas. Vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, un tema de estos sabrositos, zulianitos, de estos que les gusta a los amigos que nos escuchan desde Maracaibo, costa oriental del lago, Cabima, zona sur del lago, esta gente que está pendiente de nosotros aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Especialmente los ingenieros petroleros, que son bastante colaboradores y bastante vinculados a nosotros también aquí en Venezuela, siempre Venezuela. La retreta del Gran Coquibacoa, y ya que nos acercamos poquito a poquito a diciembre, pues ya empieza a sonar con más fuerza la música venezolana. Estas son las cosas que a mí me dan bastante rabia. O sea, esas son las que más de un televidente a usted le ha enviado tomarse una agüita aromática. Claro, eso sí, porque, mire, el gobierno de facto se llena la boca diciendo que vamos por 50, 60, 70% de vacunados en Venezuela, cuando la verdad no es esa, la verdad es otra, la verdad es la que dice la Organización Mundial para la Salud, que señala que en Venezuela se han vacunado apenas el 17% de la población. Pero fíjate esto, en el sistema de salud, en donde van más de 700 médicos y profesionales de la enfermería muertos por el tema del COVID-19, pasa lo siguiente. Monitor Salud reporta que de 40 de los 62 centros de salud monitoreados en Caracas y en el centro del país, no hay tapabocas disponibles para el personal que labora en las áreas de emergencia. En las áreas de emergencia, en 40 centros de salud no hay tapabocas disponibles. Solo en 32 de 62 hospitales en la zona central del país hay guantes disponibles para las emergencias, pero la cantidad sigue siendo insuficiente. De 32 hospitales de 62. Y en 44 de 62 hospitales el personal de emergencia no tiene protectores faciales. ¿Cómo no quieren que los médicos, las enfermeras, el personal de salud se enferme, se contagie del COVID-19 bajo esta situación? Yo no logro entender cómo un país tan rico, que ha manejado tantos recursos, en 40 hospitales de Venezuela no haya tapabocas disponibles. Y es que eso se ha venido presentando desde que se inició la pandemia en marzo del 2020. El gobierno de facto, este gobierno que no le interesa en lo absoluto a la audiencia la seguridad, la bioseguridad de todos quienes están en esa primera línea. Al gobierno no le interesó darles la protección necesaria. Ellos se quejaron durante mucho tiempo. ¿Y cuántos médicos especialistas se han perdido? Porque se han perdido muchísimos médicos especialistas en todas las áreas, no en una sola área específica, en todas las áreas. Enfermeros, personal sanitario que se ha perdido. Es lamentable la situación cuando se viene a decir que se va a tener y se tiene casi el 70% de la inmunización. Pues ante eso, la denuncia de muerte de 10 pacientes de COVID-19 por la falta de oxígeno en el hospital del Instituto Venezolano de Seguros Sociales en Maracay. Pues José Trujillo, diputado electo en el año 2015, denunció el día de hoy que al menos 10 pacientes que se encontraban ingresados en esta área, en el área de COVID-19, en este hospital de Maracay, fallecieron por la falta del sistema de oxígeno. Los pacientes se encontraban en el hospital Dr. José María Carabaño Tosta, adscrito al Instituto Venezolano de Seguro Social de Maracaibo, en el estado de Aragua. Así lo detalló Trujillo,
según se ha recogido las diferentes informaciones. En él pues se explica que por el momento no se encuentra con información por parte de las autoridades de este recinto hospitalario o de algún organismo regional o nacional. Trujillo también detalló que los trabajadores de la salud se dieron cuenta de la falla en el sistema de oxígeno porque los pacientes comenzaron a tener menos saturación de oxígeno. Qué lamentable es ver que estos pacientes hayan fallecido por la falta de oxígeno. Sí, y es espantoso que mientras están gastando 8.8 millones de euros que le pagan a el bufete en donde está el juez Baltasar Garzón para las causas de PDVSA y de otras empresas del Estado venezolano en Europa, en Venezuela mueran pacientes por falta de oxígeno, mueran médicos por falta de protectores faciales o tapabocas, mueran niños porque no hay el programa de trasplantes. Muera gente simple y llanamente de hambre como docentes universitarios, 2 docentes universitarios que recientemente fallecieron por hambre. Pacientes que no les han podido realizar diálisis porque no existe bicarbonato. No existe bicarbonato. Es triste saber eso. O sea, ¿cómo se entiende que en este país donde está ocurriendo todo esto, Maduro hable de la Navidad y tenga iluminada Miraflores? Porque, bueno, será la única parte de Venezuela donde nunca se irá la luz. Pero la verdad verdadera es que esto es inaceptable. Desde todo punto de vista, ética y moralmente, esto es inaceptable. Inaceptable ver esta situación. De verdad que me sorprende mucho esta situación. Y en otro orden noticioso, el CNE desplegará a más de 3.000 funcionarios para el simulacro electoral el próximo domingo. El Consejo Nacional Electoral informó que desplegará 3.232 funcionarios para este simulacro de votación que se celebrará el próximo domingo para aprobar el sistema de los comicios electorales locales, regionales para el 21 de noviembre. En su cuenta en Twitter, el CNE detalló que los funcionarios desplegados son operadores y técnicos del sistema automatizado de votación. Se incluye personal de 23 juntas regionales electorales y las 333 juntas municipales electorales. A lo largo de la jornada, tanto los operadores como los técnicos electorales pues validarán el correcto funcionamiento de todos los elementos de esta configuración de esta plataforma electoral, y durante la jornada pues se evaluará la aplicación de todos los protocolos establecidos para el personal técnico operativo, así como para el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, y hay otra noticia de verdad indignante. Empezaron a pagarle a las personas jubiladas y pensionadas que han cotizado al Seguro Social en Venezuela. Y un viejito muy tristemente dice, más de 30 años cotizando al Seguro Social para llegar a esta miseria. Cobra $1,4 mensuales. 7 bolívares cobró este señor este mes de octubre del 2021. 7 bolívares. Esto de verdad se suma a las cosas que no se pueden aceptar en una Venezuela. Después de 30 años de estar cotizando, salir a cobrar 7 bolívares. De verdad que menos de $2, $1,4. Estaríamos hablando al cambio de casi unos 8,000 pesos, más o menos aproximadamente al cambio. Y eso es siendo muy generoso, ¿no? Qué triste realidad. Y 2 niños murieron en el hospital de Catia por la falta de atención médica. Para intentar salvarle la vida a un bebé de 7 meses de nacido en el hospital Los Magallanes de Catia, uno de los vigilantes le aplicó respiración boca a boca. El personal médico tardaba en llegar y ante el desespero, pues el hombre actuó de esa manera. Tatiana Bolívar, tía del bebé de 7 meses, de apellido Sosa, relató lo sucedido en la morgue de Bellomonte, a donde acudió junto a su madre del infante para retirar su cuerpo. Esto es lamentable. En medio de este drama, pues llegaron unas enfermeras para informar que los médicos estaban en una reunión mientras daban explicaciones a los presentes por la muerte del bebé.
De verdad que hechos tristes. Pero bueno, vamos a cambiar la tónica. Vamos a hablar de un hecho bonito, de un hecho bueno, porque de verdad que uno se llena de esa rabia natural. Victoria Pérez, ¿ustedes la conocen? ¿Tú conoces a Victoria Pérez? No. Victoria Pérez es una venezolana. Música surgida del proyecto de Escuela Juvenil, de la Sinfónica Juvenil Venezuela. Y date el lujo, Victoria Pérez es la actual directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, Ecuador. Salió en el año 2018 gracias a un proyecto de orquestas juveniles en Quito y a sus 29 años ha dirigido conjuntos de renombres como la Orquesta Municipal de Caracas y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao. Esta joven venezolana, producto netamente del sistema, ha radicado en Guayaquil y allí se preparó, participó, concursó y ahora es la directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, Ecuador. Es decir, como quien dice, la segunda al mando en este plan. Esta muchacha venezolana, digo yo muchacha porque tiene apenas 29 años. Ah, no, es una pollita. Una pollita, sí, pero fíjate, le ha dado una excelente noticia a Venezuela y además es parte de esa migración bonita en Ecuador que ha sido difícil para los venezolanos. Ecuador muy fuerte. Fue fuerte en su momento, ¿no? Quizás no lo fue tanto como en Perú, pero de verdad que se sintió con mucha fuerza un rechazo aparte de la migración. Pero esta venezolana nos llena de orgullo. Recuerden su nombre porque seguramente va a estar inscrita en varias cosas positivas en los próximos meses. Victoria Pérez, directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, Ecuador, venezolana para más señas, de 29 años, así que está muy bien. Bueno, y hablando de migración y de buenas cosas y de cómo dejan en alto el nombre los venezolanos, pues también existe una venezolana que impulsa la cultura a través de su galería de arte en Miami. Pues en la ciudad de Coral Gables, en Florida, en Estados Unidos, Ninoska Huertas Galleri abrió sus puertas en el año 2018, un espacio donde se desarrollan exposiciones de proyectos de arte que busca impulsar la cultura y además brindar áreas de esparcimiento al público. Para Huertas, quien es la directora del lugar de la galería, es un punto de encuentro y punto importante en un movimiento cultural en esta ciudad. A diferencia de los museos, las galerías exhiben y venden piezas de arte. Trato siempre de traer algo que sea importante para la ciudad y que siempre deje una huella. Esto es lo que ha venido informando Ninoska Huerta en una entrevista que ha concedido a El Pitazo. Huerta es curadora de arte desde hace 20 años de las exhibiciones de Jesús Soto y representó a distintos artistas venezolanos como Carlos Cruz Díez, Rafael Barrios, Elías Crespín, Darío Pérez Flores, entre otros. Negociante, asesora y curadora de arte. El cinetismo, la abstracción y la geometría pues son las corrientes artísticas con más presencia en su carrera. La trayectoria de Huerta comenzó a partir de los años 70 cuando culminó sus estudios de diseño interior en la academia en Caracas, en Bellas Artes. Además se graduó y obtuvo el título de Artes en la Universidad Central de Venezuela. Luego se mudó a París. En el año 94 retornó a Venezuela y en el año 2006 decidió establecerse en Miami. O sea, otra venezolana que deja el nombre Venezuela muy en alto y además impulsando algo que a mí me fascina y me apasiona, la cultura, el arte. Bueno, Nancy, ¿y qué se te viene a la cabeza cuando uno dice aquí en Colombia la Mesa de los Santos? La Mesa de los Santos Temblores. Sí, hubo un temblor hoy aquí en Colombia y que tuvo repercusión también en Venezuela. 4.9 grados, epicentro en el departamento de Santander, en la Mesa de los Santos. Y bueno, se sintió en el estado Táchira y también en Bogotá y obviamente en algunos puntos de Bucaramanga. De verdad que Mesa de los Santos es sinónimo de esto. Y bueno, una raya más para el tigre. No estoy hablando de tu camisa. De mi camisa, Alex, está hablando de mi camisa. ¿De cuál tigre, por favor? Estamos hablando de Alex Saab. Ay, sí, por ahí canta. Corte de la Florida de los Estados Unidos abre un nuevo proceso en caso del barranquillero Alex Saab. También va
en ese caso su hijo y los principales socios. Bueno, vamos a esperar de dónde viene la bombita esta. Ay, por Dios. Bueno, y en un material audiovisual, los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela pues piden justicia al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Vamos a escuchar. Soy Rosa Rocco, madre de Geraldine Moreno, estudiante asesinada por un guardia nacional en las protestas del 2014. Soy Carmen Elena Bracho, madre del joven Miguel Fernando Castillo Bracho. Miguel fue víctima de una ejecución extrajudicial en manos de un guardia nacional en el marco del Plan Zamora activado por Nicolás Maduro en abril del 2017. Soy Loredana Hernández Barbosa, hija del general Héctor Hernández da Costa, quien es preso político militar. Soy Nancy Rodríguez, hermana de Dervis Rodríguez, controlador aéreo detenido por el DGCIN el 6 de junio del 2020. Y es por eso que, cansados ya de vivir esta situación, queremos alzar la voz y los invitamos a que participen en el foro. Las víctimas le hablan al fiscal de la CPI, el día 7 de octubre a las 10:30 de la mañana. Bueno, así que no se pierdan si tienen la oportunidad de ver este conversatorio con las familiares de las víctimas, el cuarto, creo que es, cuarto conversatorio de familiares de la víctima con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. La gente está muy segura que el caso que va a llevar Karim Khan va a ser muy, muy contundente contra el régimen. Y esto no lo para nadie. Prepárense porque la justicia tardará, pero en algún momento llega. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. A petición del público repetimos este tema de Gran Coquibacoa, la retreta. Esta es una retreta bien sabrosa que se arma en Maracaibo cada vez que haya el furruco cerca y también los cantantes. Bueno, ahí se arma siempre la posibilidad de hacer música, de hacer buenos temas. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Hoy, nuevamente, intervención del Banco Central de Venezuela ha mantenido estable el tipo de cambio en Venezuela. Y esto porque ha tenido que intervenir el Banco Central porque la tendencia de crecimiento de este indicador de cambio, este indicador de relación Bolívar-dólar, venía sostenidamente devaluando el Bolívar. Y esto debido, obviamente, a la poca confianza que se tiene en la moneda venezolana. Y el Banco Central tuvo que intervenir hoy una nueva intervención de unos cuantos, una buena cantidad de dólares inyectados precisamente a la banca, precisamente para que distribuya estos dólares. Sin embargo, más de uno hizo su negocio, compró dólar barato y lo va a vender bastante caro en estos días, esperando y aguantando un poquito cómo se comporta el mercado. Pero la tendencia, la presión hacia la devaluación continúa porque no se ha curado el principal problema de la economía del país, que es la hiperinflación. Un país que está hiperinflacionado no puede contener la devaluación de su moneda. Esto es ABC de economía. Y ahí está. Esto no lo entiende el chavismo. Esto no lo entiende. Ellos buscan causas irresponsables en otros lados, pero el problema es que ellos han propiciado la devaluación de la moneda con la intervención de práctica que han hecho del Banco Central de Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, en esta parte del programa, en este primer contacto, vamos a hablar de la situación que ocurre en Venezuela. Hoy, viernes 1 de octubre, bueno, no es viernes negro, no es viernes de reconversión monetaria. Así como lo anunció el gobierno, se implementa la reconversión
que le quitará varios ceros a la moneda venezolana, 6 ceros específicamente para completar 14 ceros. La reconversión monetaria, un bolívar de hoy son 100 billones de ayer. 1 millón de bolívares, unos 25 centavos de dólar, insuficientes para comprar un pan, serán un bolívar, y ese bolívar a su vez representa 1.000 billones o 100 billones de bolívares del 2007, reflejo de una increíble erosión de la moneda. Si tomamos el presupuesto anual de un país petrolero y lo guardamos en moneda local sin tocarlo, esperamos 14 años y ese dinero equivalente entonces a 50 billones de dólares vale ahora 25 centavos de dólar. Esto ocurrió en nuestro país, Venezuela. Pero acá, estos 100 billones de dólares, o sea, ese bolívar, hoy vale 900 pesos. Recordemos que antes un bolívar llegó a costar hasta 18.000 pesos. Fíjense cuánto ha perdido nuestra moneda. Este viernes 1 de octubre, hoy, entró en vigencia una reconversión monetaria en Venezuela que le quitará ceros a la ya destruida moneda. El bolívar, por tercera ocasión desde el 2008, esta vez serán 6 eliminados, llegando ya a 14 ceros. Triste realidad lo que nos ha tocado y lo que nos toca a los venezolanos enfrentar. Amigos, también quisiera comentarles lo que está ocurriendo en el gobierno interino de Juan Guaidó. Como ustedes conocen, se hizo público un manifiesto del partido Primero Justicia donde marcan distancia de la gestión de gobierno. Esto producto pues de algunas denuncias que se han dejado escuchar con respecto a hechos de corrupción en el manejo de los activos que administra el gobierno interino de Juan Guaidó. En ese orden nosotros logramos tener acceso a una entrevista que concediera Julio Borges al periodista César Miguel Rondón. Esto fue lo que dijo. Mira, yo creo lo siguiente, y te lo digo porque hemos vivido muchos episodios de este tipo, César. La gente, en general, los venezolanos, siempre dicen que las discusiones hay que darlas dentro de casa y que no se traigan a la luz pública los problemas que puedan haber en un momento dado como este, por ejemplo. Pero esto para nosotros fue ya un tema que no había más nada que hacer, y eso quiero explicarlo claramente. Nosotros tenemos ya 3 años, no son 3 meses, ni 3 días, ni 3 semanas, sino 3 años manejando una cantidad de activos bajo un esquema que es absolutamente negativo, y que es tan negativo que hay un riesgo cierto de que esos activos se pierdan. Se pierdan significan que ya no sean de los venezolanos, sino que pasen a ser de empresas, o los nacionalicen, o los expropien, o que los acreedores lo tomen. Y nosotros pensamos, no hoy, sino de hace 3 años, que había que crear un mecanismo con 2 metas muy claras: proteger esos activos, que es lo que yo he llamado el fideicomiso, que es como si tú los metieras en una caja fuerte, y hacerlo independiente, ese manejo, de lo que significa el manejo partidista. Los partidos políticos no tienen que estar manejando esas empresas. Por otra parte, el ex embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, especialista petrolero, también fijó posición y dijo que él había alertado a Juan Guaidó e incluso a Leopoldo López sobre hechos de corrupción que se estarían cometiendo acá en Colombia con la empresa Monómetros. Incluso también destacó algunos hechos de corrupción en Cúcuta. Bueno, amigos, en este sentido también le trajimos a ustedes
la opinión de Humberto Calderón Berti en el programa de César Miguel Rondón. Escúchenlo. El problema radica en que se pretendió hacer, y a mí se me consultó en aquel momento, yo estaba embajador en Colombia, en cómo administrar la empresa. Yo sugerí un número, yo no soy petroquímico, yo lo que soy es petrolero, y yo me asesoré con la gente de petroquímica de la antigua PDVSA para que sugirieran nombres para que manejaran la empresa a nivel de junta directiva y a nivel de la gerencia de primera línea. Y desafortunadamente no se hizo como ha debido hacerse. Se incorporaron algunos profesionales, pero se incorporaron también gente que las credenciales eran ser militantes de partidos políticos. Yo creo que aquello fue un error, yo lo señalé en su momento, se lo dije a la gente, y después empecé a observar una cantidad de cosas raras, dirigentes políticos pasando por Barranquilla solicitando favores para hacer negocios. Yo no estaba allí, no participé en eso, pues yo me abstuve de participar en todas esas cosas porque me parecía que era impropio. Se desperdició una gran oportunidad porque el gobierno interino, si quería decirle al país que era distinto a lo que nosotros hemos presenciado los últimos 20 años, había que demostrarlo, y la mejor demostración era teniendo esa cantera de gente preparada en Petróleos de Venezuela, la antigua PDVSA o la antigua Pequiven, pues acudir a ellos y no poner a gente que solo los méritos eran tener vinculaciones de tipo político. Bueno, desafortunadamente eso se hizo contrario a lo que se debió hacer, se empezó a politizar, los dirigentes políticos consideraron eso como una especie de piñata, de rebatiña, y me pareció absolutamente inconveniente. Yo traje muy duro para que la restituyeran, la sacaran de la lista de OFAC y pudieran tener acceso al crédito nuevamente. Trabajé mucho a nivel de la superintendencia, a nivel de la superintendencia de bancos, para que pudieran funcionar normalmente. Mis amigos, este es el panorama que se presenta pues con la administración de los recursos de las empresas que tiene que administra el gobierno interino de... Bueno, y ese es el informe que nos ha presentado nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos. Estoy leyendo el segundo caso abierto contra Alex Saab y su hijo, Chadi Saab. Estados Unidos inició segundo nivel del caso contra Alex Saab y ahora van contra su hijo y sus socios. La justicia de los Estados Unidos acaba de lanzar un expediente de segundo nivel dentro de la investigación contra Alex Saab. El empresario colombiano pelea su extradición desde Cabo Verde acusado de una gigantesca operación de blanqueo de capitales vinculada a la dictadura de Venezuela. En Miami activaron un nuevo operativo judicial que recrudecerá la persecución al círculo más íntimo de los seguidores de Maduro. Pero principalmente este segundo nivel profundizará la investigación contra el hijo y los principales socios colombianos de Saab. Hasta el momento las investigaciones se han centrado en Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio del año pasado. Pero ahora, con la extradición prácticamente en el bolsillo, el nuevo objetivo urgente de Estados Unidos es el colombiano Álvaro Pulido y el hijo de Saab, Chadi Saab. Aunque su nombre aparece en la acusación y en la circular roja de Interpol con la que Saab fue privado de libertad, Pulido continúa libre. Según el diario colombiano El Tiempo, informes de inteligencia lo ubican resguardado en la ciudad de Caracas. Y fíjate lo que es la cosa, hay muy pocas fotografías de este señor. ¿No las van a encontrar? No, hay pocas fotografías de este señor. Según la información a la cual tuvo acceso el diario El Tiempo, los involucrados también estarían vinculados a una operación internacional de blanqueo de capitales que pasa por Hong Kong. Tras el hijo de Alex Saab, Chadi Naib Saab Sirtain, hijo de Alex Saab, aparece al menos una de las empresas a través de las cuales se han transferido fondos bajo la lupa del gobierno de los Estados Unidos. De esta forma, uno de los hijos del testaferro de Nicolás Maduro vuelve a ser el centro de interés de investigaciones que conduce el FBI, según el portal informativo Primer Informe. El joven sería pieza clave en el entramado empresarial creado para esconder el dinero de corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Además de Pulido, la nueva investigación, dice Primer Informe, incluye a otras 5 personas que se ocupan de las empresas de Saab, cuyos nombres se han ocultado. Sin embargo, ya serán públicos, ya no serán tan ocultos, porque Estados Unidos está
buscando darle finiquito a este caso. El excónsul colombiano Javier Betancourt se involucró en la trama de Saab en el año 2017. Ahora se conoció que el funcionario ha mantenido conversaciones con las autoridades de los Estados Unidos. Betancourt declaró que en su momento que todos los tratos eran legales. Sin embargo, las autoridades belgas solicitaron una investigación luego de que esta empresa intentara negociar una fianza de $200 millones con PDVSA. Esto pique se extiende. Esto ya que no si es más. Que si pica y se extiende. Ya no es solamente Alex Saab, es también su hijo y 5 socios cuyos nombres empiezan a aparecer ya otra vez en la palestra de opinión pública. Es una situación entonces que de verdad va a reventar con fuerza antes de que termine la semana. Pero Álvaro Pulido también es conocido como Germán Rubio Salas, quien es ese socio de Alex Saab, y tiene un alias, el alias de Cuchi, que es ese empresario colombiano conocido por todos los colombianos, valga la redundancia. Ambos son amigos y asociados y los dos comparten su rechazo a la figuración pública, pero necesariamente por algo que ellos tienen, la timidez. Sí, pero obviamente aquí no hay tanta timidez con todos los fraudes que están cometiendo. Claro, con todos los negocios. De verdad que ahí sí son unos tigres. Ahí sí se comen el mundo. Pero lo cierto del caso es que este señor ya está en el ojo de los Estados Unidos. Como tiene muy pocas fotografías, es un hombre que se puede ocultar durante algún tiempo, pero los Estados Unidos prácticamente lo que ha dicho hoy es, solucionado lo de Saab, vámonos ahora contra los socios y el hijo de Alex Saab, que también está involucrado en este tema. Y la CID pide a Chile las medidas para reparar a los venezolanos víctimas de los actos xenófobos que se han venido presentando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el día de hoy los actos de violencia y xenofobia contra los migrantes venezolanos en la localidad de Iquique y pidió al Estado chileno medidas efectivas para reparar a estas víctimas, así como una investigación diligente de estos hechos. A través de un comunicado, la CID destacó que la policía tenía orden de desalojar a las personas migrantes de la Plaza Brasil de Iquique, pero no que la sacaran de esa manera, sino que los reubicaran en otro sitio. Lo que resaltó es que muchos quedaron deambulando en las calles sin lugar a dónde ir. Y esto pues es lo que está pidiendo, que en medio de toda esta catástrofe que se viene presentando, pues que se les reconozca también su derecho. Bueno, y ampliando un poco la información que leímos de Primer Informe, en los próximos días la Corte de Florida dará a conocer oficialmente la nueva búsqueda relacionada con el caso Saab y también se conocerá la fecha de entrega del barranquillero a la DEA. Así que ya hasta tiene fecha esto y lo van a anunciar seguramente antes que termine la semana. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José y Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.